Hola queridos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo video. Mi nombre es Carlos Mateus. Conmigo me acompaña mi gran amigo de muchos años, Marcos González, desde Coro, en Venezuela. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días para ti, Carlos. Gracias a Dios, todo bien. Aquí acompañándote en este video de, tu canal que has creado para poderle decirle a las personas qué es lo que nosotros hacemos. Gracias, Marcos. Bueno, sí, hoy vamos a estar hablando de filantropía, vamos a estar hablando de una fundación de la que Marco es director y bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que es esto. Marcos, ¿cómo se llama la fundación? Bien, la fundación se llama El Buen Samaritano. Perfecto. Oye, ¿a qué se debe el nombre el buen samaritano, Marco? ¿De dónde viene ese nombre? Bien, su origen es netamente bíblico. Lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Ahí en esa parábola aparece un doctor de la ley, ¿verdad? Para poner a prueba a Jesús. Y le hizo una pregunta. Y dice así: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ciertamente Jesús les respondió que está escrito en la ley. ¿Cómo la interpretas tú? Fue la pregunta que le dirigió el Señor a este doctor de la ley. Así que como respuesta, el hombre citó, claro, conoce la escritura y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús nuevamente: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde que es la base de nuestra fundación. Y dice así, textualmente, dice que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron y dejándolo en medio casi muerto. Resulta ser que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió también de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo cómo había quedado, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Dice que al día siguiente sacó las monedas de plata y se las dio al dueño de donde se habían alojado y le dijo: cuídamelo, le dijo. Así que luego que yo regrese te pago lo que has gastado. La pregunta que dice la escritura, y los que nos están viendo en este momento, Carlos, es la siguiente: ¿cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es la pregunta. Quizás también te la podemos hacer a ti. El que se compadeció de él, dice, contestó aquel experto de la ley. Entonces, la respuesta final de Jesús fue la siguiente: entonces, hazlo y ve. Entonces, anda entonces y haz lo mismo. Entonces, allí vemos cuál es el objetivo realmente de nuestra fundación y lo que queremos y lo que estamos haciendo en ella. Realmente el prójimo es aquella persona que tenemos a nuestro alrededor, aquella persona que está a nuestro lado, que quizás tú la has ignorado, hasta un familiar, un ser querido que necesita tu ayuda. Ese es el basamento bíblico que nosotros tenemos por haberle colocado la Fundación El Buen Samaritano. Oye, tremendo, Marco. Marco, quisiera que nos dieras un poquito de lo que eres, de quién eres tú, de quién es Marcos González. Yo te conozco desde hace muchísimos años. Hemos tenido una amistad duradera durante todo este tiempo. Puedo decir que ha sido más de 20 años.
Este, y bueno, pero sí quisiera que la gente que nos ve en este video conozca quién es Marcos Antonio González Bracho. Gracias, Carlos, por esa introducción tan grande, ¿no? Mi nombre es Marco, así como me presentó Carlos. Estudié en la Universidad Adventista de Venezuela, soy licenciado en teología, trabajé para la iglesia desde el año 2002 hasta el año 2015 y posteriormente, ¿verdad?, en abril del año 2016 hasta la fecha dirijo y soy el director general de esta fundación llamada El Buen Samaritano. Así que siguiendo la misma línea, cuál fue mi carrera, por cual yo me preparé, mi carrera es ayudar a las personas a encontrar el camino de la verdad. Eso es lo principal de mi carrera. Así que supliendo algunas necesidades básicas y a las personas invitándolas, así como veía el Señor Jesús, a cada persona un candidato al reino de los cielos. Así que también soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en Venezuela, específicamente en la Iglesia Central de Coro, Estado Falcón, y allí me desempeño como maestro de escuela sabática y soy líder del grupo pequeño. Tremendo. Ahora, yo quisiera hablar un poquito de esa parábola y antes de adentrarnos un poco en lo que es la fundación, porque hay algo muy importante. En la parábola habla de que pasaron 3 personas. Pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano. Contextualmente eso también tiene un significado. Bien, allí la parábola es enfática, ¿verdad? El sacerdote también era un estudioso de las escrituras. En la época, un sacerdote estaba al frente de alguna feligresía, estaba al frente de algún templo que dirigía, ¿verdad? Al igual que el levita, los levitas eran personas que estaban siendo capacitadas, estaban siendo adiestradas para desempeñar un cargo de alta responsabilidad, también de ser esos puentes, esos canales para con el penitente, para con la persona que profesaba una religión o profesaba ser cristiano. Estas 2 personas, ¿por qué aparecen allí? Aparecen allí simplemente para darle una lección al sacerdote, al doctor de la ley, al que conoce la escritura. Y es una reprensión específicamente para el cristiano. Un sacerdote, un levita y un samaritano. O sea, los judíos y los samaritanos no se relacionaban, ¿no? Tenían un pleito allí. Para eso el Señor hace su entrada triunfal, ¿no? Y ahí hay evidencias bíblicas de cómo eso sucedió. Entonces, la reprensión es para el mismo líder de iglesia, para el mismo líder que dirige alguna congregación o dice ser una figura pública. Al igual que si lo colocamos en un ámbito político, ahora las figuras públicas o los líderes públicos tienen también o deberían tener esa capacidad de servicio. Estas personas son líderes cristianos y no ayudaron. Estas personas del otro lado, por decirlo así, líderes políticos, tienen la capacidad de servicio. O sea, tener un liderazgo significa más trabajo, más servicio, no más poder, no más prestigio, sino más trabajo, más servicio. De igual forma, cuando la escritura habla del sacerdote, pasaron de largo, no les pareció bien ayudar. ¿Por qué? Porque eso le toca a otro, o eso le toca al que está en la iglesia, o eso le toca al que tiene mucho dinero. No, Dios llama, y el ejemplo es que el samaritano se compadeció, o sea, vio una necesidad, hay una urgencia, una emergencia, y él estaba dispuesto a ayudar. Y mire qué sencillo que esta parábola, esta historia nos menciona, ¿verdad?, que al final el Señor le hace esa invitación. O sea, si has visto esto, haz lo mismo.
Entonces allí es donde nosotros vamos. Que la persona que necesita nuestra ayuda, aunque sea un saludo, unos buenos días, unas buenas noches, tú puedes cambiar la vida de esa persona. No necesariamente tiene que estar tirada, no necesariamente tiene que estar lisiada, no necesariamente tiene que no tener nada en la nevera para poder apoyar. Ciertamente la parábola es para que si tienes la oportunidad de ayudar, hazlo. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Hazlo. Haz lo mismo, o sea, haz lo que hizo el samaritano. Ayuda, que el Señor va a bendecir. Esa es la esencia de la parábola. Amén. Ahora, Marco, ¿qué es la fundación? La Fundación El Buen Samaritano. ¿Qué es? Como estábamos hablando, la Fundación del Buen Samaritano es una organización, ¿verdad?, que hemos creado sin fines de lucro y fue creada con la finalidad de llevar la palabra de Dios. Es lo primero, de llevar y expandir la palabra de Dios a través del apoyo a hermanos cristianos y amigos de la comunidad. Ese es, podríamos decir, la fundación. Bueno, es una fundación sin fines de lucro con la capacidad, primeramente, de expandir y llevar la palabra de Dios. Eso es nuestro centro, nuestra columna vertebral de por qué nosotros existimos hasta el día de hoy. ¿Cómo inició la fundación? ¿En qué momento inició y por qué? Bien, esta fundación tiene sus inicios en el año 2016. Se inicia como un proyecto, un sueño, ¿verdad? Se conversó primero, había muchas expectativas, muchas preguntas, muchas dudas, pero teníamos como decir, la vena principal. ¿Cuál era la modalidad de lo que estábamos nosotros soñando en el momento? Bueno, ayudar al prójimo. Eso era lo que teníamos. ¿Qué podemos nosotros hacer por ayudar a las personas que necesitan? Y allí surge la idea, posteriormente de eso, ¿verdad?, de esa conversación, que no fue una sola vez. No sé si tú recuerdas, Carlos, no fue una sola vez, fueron varias llamadas, fueron varias conversaciones, con esas inquietudes, con esas preguntas, esas dudas. Así comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Bueno, surge la idea. Yo asistí a la iglesia central de La Vela, propiamente aquí también en el estado Falcón, en otro municipio. Surge la idea de ayudar en la remodelación y corregir algunas fallas del templo en la misma localidad donde estaba yo asistiendo, ¿verdad? Ver la necesidad que tenía la iglesia y cómo ayudar, donde se llevó a cabo nuestro primer paso, que fue en reconstruir, ¿verdad?, lo que era la capillita, lo que era la iglesia, de hace unos cuantos años, creo que de 1950, por allí, 1951, 2, 3, que estaba como que remodelado sobre remodelado la iglesia, pero las condiciones del terreno pues no le ayudaron. Y nosotros conversando posteriormente con el ingeniero, pues se llevó a la conclusión y tomamos la decisión, ¿verdad?, de que queríamos hacerle una estructura nueva a nuestros hermanos de la iglesia allí en el sector de La Vela. Y la idea definitivamente es que se decidió en aquel entonces que se cierre la iglesia para que esa iglesia fuera luz y pudiese salir de allí, ¿no? Digamos que ayudar dentro de toda la comunidad a que el evangelio también progrese, ¿no? O progresara en ese entonces. Pues definitivamente un templo que represente. Bueno, Carlos, disculpa que te ataje. Disculpa que te ataje allá, el alcalde era mi vecino, el alcalde anterior al que está ahora. Una de las cosas que cuando nosotros fuimos a firmar, Carlos, fue que él nos dijo esto, no lo olvido. Dijo, es el único patrimonio moderno del municipio de Colina, la iglesia adventista del séptimo día, la cual nosotros realizamos. Pero todavía falta, ¿verdad? Todavía tenemos que terminar esa iglesia, Marco.
Faltan unos Eso es detalles. correcto. Sí, de hecho, está en curso estas conversaciones, no hemos quedado del todo allí, así que no nos hemos olvidado de quizás de completar algunas cosas también para ellos. Eso es el llamado y ese es lo que queremos decirle a los hermanos de la iglesia si nos están viendo que no nos hemos olvidado. Sabemos que todavía falta y eso lo estamos manejando.